Sí, mis hermanos, gracia y paz a todos los que nos están escuchando por medio de las redes. Es un gusto siempre estar compartiendo con ustedes nuestra predicación y nuestros estudios bíblicos que realizamos acá en nuestra iglesia reformada en Torriente el Buen Pastor en Cuba. Y como iglesia nos estamos acercando a este tiempo especial de Cuaresma, un tiempo en el que somos invitados a detenernos, un tiempo en el cual estamos llamados a reflexionar y preparar nuestros corazones. Son días para acercarnos más a Dios, examinar nuestra vida, examinar nuestra fe y fortalecerla. Sobre todo la Cuaresma nos recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto, teniendo un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo también de pruebas. Y no fue un momento fácil, fue un tiempo de tentación, pero también fue un tiempo de victoria. Por tanto, hoy vamos a estar profundizando en este pasaje de Mateo 4, los versículos del 1 al 11, donde vemos cómo Jesús enfrentó tres grandes tentaciones. Cómo Él no responde con enojo, no responde con miedo, tampoco con duda, sino que responde con la palabra de Dios, con la voz revelada del Padre. Por tanto, es mi anhelo, es mi invitación a que este tiempo de Cuaresma no sea solo una tradición, sino una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y aprender a resistir las tentaciones con fe, obediencia y confianza. Amén. Nos dice la porción de Mateo capítulo 4, el Evangelio de Mateo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, porque no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La porción que nos acompaña en esta mañana es uno de esos textos los cuales estamos relacionados con ellos. Incluso los no creyentes también conocen del texto y hemos leído o quizás escuchado tanto que muchas veces pasamos por alto todo el contexto y las matices más importantes que los evangelistas están incluyendo en esta porción. También en medio de la cultura que vivimos, la idea de Satanás viene a ser algo dudoso, algo de confusión, de temor y espanto para otros. Y cuando se habla del diablo, de Satanás, a nuestra mente viene una idea muy rápida, una figura muy rápida. Y quizás es que hemos sido influenciados tanto por el arte que hemos olvidado realmente lo que se nos revela en las escrituras acerca de Satanás. Pensamos en esa figura roja con cuernos, cola y el trinche. En el mundo audiovisual a veces representado de la misma manera, susurrando a un oído y a otro lado casi siempre un ángel, y se representa una lucha por ver cuál va a escoger la persona o ver cuál gana. Y si hacer lo que el ángel le dice o lo que el diablo le susurra, y se mueve la escena en medio de ese contexto en el mundo audiovisual.
Es de interés que la primera descripción gráfica de la forma física del diablo la hizo un monje en el siglo VI llamado Raúl, y lo describió con cuernos y cola. En la Edad Media, las monjas carmelitas agregaron el color rojo y las patas de cabra y el trinche. Cuando nosotros empezamos a escuchar sobre esto, llega como esa duda de si será cierto o no. Para nuestra época las cosas son ciertas si la podemos ver, tocar, sentir. Hemos escuchado por más de una vez esa frase: yo creo en lo que veo, sobre todo acá en nuestra cultura cubana, la cultura latina. Para los modernos, como que esto es algo fuera de la mente humana, como que ya no está a la moda. Hay algunos que van al extremo de adoración, ven al diablo en todos lados, o incluso rinden culto y hacen pactos satánicos, y otros van al extremo que desecha la idea real que existe Satanás. Y siempre debemos tener cuidado con los extremos. En la porción que nos acompaña hoy podemos ver que hay un conflicto real, una lucha real cara a cara entre Jesús, el Mesías enviado por Dios, su Hijo, y Satanás, el enemigo de Dios. Por lo que vamos a ver desde la Escritura cómo nos muestra realmente la figura de Satanás. Es interesante que estaba esta semana conversando con un miembro de la iglesia sobre los demonios y cómo esa persona veía, entendía los demonios. Y hoy el pasaje nos lleva a las Escrituras, a esta porción que nos va a hablar sobre la figura del diablo. Por tanto, Satanás en la Escritura lo podemos ver de diferentes formas. Lo podemos ver que es aquel que se opone a Dios y a sus planes. Y no es mi sermón sobre Satanás en el día de hoy, por lo que no será el centro, y no es el centro, sino el glorioso evangelio y el poder de Cristo. Pero las Escrituras nos dicen sobre Satanás que es un ser angelical creado, que se rebeló contra Dios por orgullo y fue expulsado de la presencia de Dios, y eso lo podemos buscar, estudiar más en nuestro hogar ahí, en Isaías 14, también en Ezequiel 28 y en el libro de Apocalipsis capítulo 12. También podemos ver que las Escrituras nos revelan sobre Satanás que junto a él se reveló una multitud de ángeles caídos, es decir, demonios, liderados por Satanás y trabajan para oponerse a los propósitos y el pueblo de Dios mediante la tentación, la mentira, la acusación. Podemos decir que esto realmente es una guerra espiritual, tal y como nos dice en Efesios 6, versículos 11 y versículo 12. También podemos ver en las Escrituras que Él es el principal enemigo de Dios y de su pueblo, y a menudo se le llama el acusador, el engañador y el dios o príncipe de este mundo. Pero Satanás viene del hebreo, que significa adversario, y diablo viene del griego y significa acusador o calumniador. Su poder es real pero limitado. No es un poder proporcional al poder de Dios. Podemos ver que es un poder limitado, no es todopoderoso, ni omnisciente, ni todopresente, y solo actúa bajo el permiso soberano de Dios, tal y como lo podemos ver con el evento de Job, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Por tanto, hemos llegado al punto en esta tarde donde somos confrontados por las Escrituras, y llega el momento donde tenemos que decir, creemos lo que dice la Escritura, o nos llevaremos por las olas de pensamiento o incluso por la cultura moderna de que Satanás no existe o es un mero símbolo de la maldad que hay en este mundo. Hay un conflicto real, presente, delante de nosotros en el texto de hoy, y sucede con un objetivo bien claro: confirmar la identidad de Jesús para dar a conocer que Él es enviado, que Él es el verdadero Mesías, que ha venido a establecer su reino por encima de todo. Por lo que hoy vamos a ver dos formas en las que Jesús vence al diablo. Y la primera es dependiendo del Espíritu Santo,
Y la segunda que vamos a ver y que voy a estar exponiendo es dependiendo de la palabra, de las escrituras. Y me gusta mucho más cómo el evangelista Lucas hace énfasis en esta realidad. El evangelista Lucas, en el capítulo 4, el versículo 1, nos dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Para el capítulo anterior, el capítulo 3, ya sea en Mateo o en Lucas, sucede algo impresionante. Es cuando Jesús es bautizado y desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la voz desde el cielo, la voz del Padre, declara: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y ese Jesús lleno del Espíritu Santo, llevado al desierto, y no lo podemos ver como un accidente, tampoco como una iniciativa de Satanás, como sucede ahí con el evento de Job, sino que es una iniciativa de Dios. Y para resaltar, podemos decir que Él no solo entra por sus propias fuerzas, sino que Él entra en el poder del Espíritu Santo a estas tentaciones que vamos a ver adelante. Nosotros a menudo pensamos que Jesús, por ser la segunda persona de la Trinidad, la tuvo fácil, por así decirla, y hacemos referencia a su deidad de 100% Dios. Pero ¿cómo no va a vencer la tentación?, decimos nosotros. Pero nosotros, ¿qué esperanza tenemos si Él, siendo 100% Dios, tuvo que vencer las tentaciones como nosotros? ¿Qué esperanza tenemos? Si has leído los evangelios, tienes que haberte dado cuenta que las obras sobrenaturales y los milagros de Jesús no son atributos a su deidad como hijo, sino a la obra del Espíritu Santo en Él. En este justo momento podemos ver una dependencia del Espíritu Santo. Por lo que mi pregunta es la siguiente: ¿le da esperanza a usted esto? Que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en las tentaciones tenga una dependencia del Espíritu Santo. ¿Le da esperanza a usted esta realidad? Porque ese mismo Espíritu está en ti y está en mí si hemos nacido de nuevo, y nos da el poder necesario para que triunfemos sobre las tentaciones. Entramos a este primer punto en el que podemos ver que Jesús está dependiendo del Espíritu. Cuando nosotros miramos el texto, nos damos cuenta que hay una relación bien íntima. Está 40 días ayunando en oración, en consagración, en intimidad. Es increíble el número de cristianos que están viviendo en derrotas inminentes, que caen porque su fundamento y fuente de poder no está en la oración, no está en el ayuno, no está en la consagración, no está en la intimidad con Dios y tampoco en las escrituras. No se disciplinan para la piedad tal y como lo dice Pablo, sino que viven una vida distraída, enfrentando la tentación en la carne, en sus propias fuerzas, porque no han ido en oración, no han doblado sus rodillas, no se han armado para lo que está por llegar. Y hermanos, tenemos que ser sinceros, casi siempre nos cuesta orar, consagrarnos, tener un tiempo de intimidad con nuestro Señor. Y esta semana vendrán tentaciones a tu vida. Todos los días vendrán tentaciones a nuestra vida. Por eso yo te pregunto, ¿estás preparándote para enfrentarlas? ¿Estás en dependencia del Espíritu Santo por medio de la oración, consagración, intimidad con Dios? Por tanto, hermanos, Jesús vence, no en sus propias fuerzas, no en su propio poder, vence en la dependencia del Espíritu. Y podemos ver entonces que dependiendo del Espíritu, Él vence esta tentación. Pero también decíamos que Él va a vencer dependiendo de la palabra, de las escrituras. Cuando vamos a Lucas 4:3 nos dice: entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transformen en pan, si eres el Hijo de Dios.
Es interesante cómo comienza Satanás la tentación. Si eres hijo de Dios, comienza sutilmente poniendo a prueba, quiere que dudemos sobre las verdades, quiere que cuestionemos las verdades proclamadas por Dios. Si recordamos, en el capítulo 3 el Padre había declarado: tú eres mi Hijo amado. Así que si Dios lo ha declarado, no es una suposición, es un hecho. Y si es un hecho y Dios lo ha declarado, es una verdad. Por tanto, podemos ver que una de las maneras en que somos tentados es creando duda, haciéndonos cuestionar, poniendo a prueba las verdades ya proclamadas por Dios. Esta tentación, al mirarla, nos damos cuenta que tiene una trampa, porque nuestro adversario sabe que no puede ganar, pero para ganar hace trampas. En el versículo 2 podemos ver que Jesús tuvo hambre, tiene hambre, una necesidad física que es primordial. Sobre todo cuando se lleva un buen tiempo sin ingerir algo, nos vienen esas fatigas que tomamos lo primero que tengamos al frente para ingerir. Y Jesús tiene hambre. Veremos cuál es la propuesta que trae Satanás. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre? Pues tienes el poder. Convierte las piedras en pan y listo. En un sentido suena una buena oferta. Me encanta cómo algunos comentaristas coincidían en que esta tentación no es simplemente una petición para ver el poder de Cristo, sino que esta tentación era con el fin de que Jesús utilizara su poder para sus propios fines y no depender de la provisión y el cuidado del Padre. La invitación en un sentido es: cuídate a ti mismo. ¿Será que Dios te va a cuidar? Y hay una conexión teológica aquí de Jesús como segundo Adán con el huerto del Edén. Recordemos, Adán y Eva también se cruzaron con el tentador en forma de serpiente. Ellos tenían toda la provisión necesaria. No necesitaban comer del árbol prohibido. Tenían todo lo necesario, todo. Podían caminar con intimidad con el Señor. Y al acercarse a la serpiente, lo que hace es poner en duda la fidelidad, el cuidado, la bondad de Dios para con ellos. Les invita a que tomen sus provisiones en sus propias manos, pero lo más fuerte que podemos ver es que Satanás pone en tela de juicio lo que Dios ya había declarado como verdad. Si recordamos en Génesis 3, lo que le dice la serpiente es lo siguiente: es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de jardín. Y él está creando duda, confusión, cuestionando, poniendo en tela de juicio, y sabemos todo lo que aconteció. Por tanto, duda de la palabra de Dios, duda de la provisión de Dios. Pero ¿cómo respondió nuestro Señor? Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Por medio de las palabras Jesús vence esta tentación. La única verdad infalible, incorrompible, intachable es la palabra de Dios. La máxima autoridad no es la opinión del adversario, incluso tampoco es la de tu amigo o amiga, y en círculos más cerrados a veces tampoco es la familia. Tenemos que entender que la máxima autoridad es la palabra de Dios. Lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo viene a hacer. Si recordamos, hace algunos meses atrás estuvimos estudiando Efesios 6 y se nos mostraba que la espada era la escritura con la cual vencemos los dardos de nuestro adversario, el tentador. Y esta frase, escrito está, va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y es que ponemos las bases claras, que no depende de nuestra astucia, de nuestro propio poder, por lo que, mis hermanos, no hay victoria sobre la tentación sin las escrituras. Si usted se cree fuerte, pero las escrituras no están en el centro de tu vida o de manera regular, su derrota será lo más probable. Lo más probable será su derrota.
podemos ver otra tentación. Nos dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo comienza nuestro enemigo, el adversario, con esa idea sutil. Le dijo: si eres el Hijo de Dios. Lo interesante en esta tentación no es que Jesús citara nuevamente la palabra. Lo interesante es ver al enemigo utilizando la palabra en un sentido. Tenemos al enemigo predicando, es astuto, sabe citar, sabe cómo hablar bonito, pero sobre todo torcer la palabra de Dios, haciendo que parezca buena, porque viene envueltas en citas bíblicas, por así decirlo, mis hermanos. Así que, mis hermanos, yo quiero que usted se lleve a casa que conocer la palabra de Dios es clave para vencer la tentación, ya que muchas veces la tentación viene disfrazada de una buena predicación con versículos muy bonitos. Y esta tentación está basada en poner a prueba a Dios. Es una promesa válida que usted puede ver en el Salmo 91, el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Así que la tentación es que Jesús le dicte a Dios el Padre cómo y cuándo cumplir esa promesa. Y por supuesto que está cuidándole. Por supuesto que el Padre está ahí cuidándole. Han estado durante 40 días también los ángeles allí con él en el desierto. Estarán sentados en la piedra frente a la tumba, también a la cruz. Por lo tanto, la tentación, la oferta que hay sobre la mesa es que el Padre actúe en el momento en que Jesús se le encapriche. Y no que Jesús actúe conforme a la voluntad del Padre. Frente a esta oferta, tengo que decir que hay muchos círculos cristianos evangélicos hoy que confirman que si usted declara, que si usted pide, Dios tiene que entregarlo. Y en un sentido se obliga a Dios a cumplir nuestros caprichos en el tiempo que deseamos y a nuestra voluntad. Y hoy hay muchas prédicas a este estilo. Pero Jesús, frente a esta tentación, no responde solamente diciendo escrito está, sino que añade: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y hermanos, en esta porción hay mucho que abordar. Si nos ponemos a pensar, realmente Satanás no tiene que estar tentando a Jesús. Él está sujeto a la autoridad de Cristo. Las pruebas no significan un abandono de Dios. Puede ser parte de sus propósitos. No debemos exigir señales cuando Dios ya ha hablado. Como dice el Señor, escrito está. Por lo tanto, podemos ver acá que Adán fue tentado en el jardín en abundancia y cayó. Podemos ver que Israel fue probado 40 años en el desierto y falló. Podemos ver que Cristo ayunó 40 días en el desierto y permaneció fiel. Podemos ver que Cristo es el verdadero Israel, que Él es el segundo Adán, tal y como nos escribe Romanos 5 y 1 Corintios 15. Así que el diablo ha intentado distraer, ha intentado atentar, ha querido destruir los planes de Dios, someter a Jesús a su voluntad, y Jesús no ha caído. Se ha enfrentado cara a cara y ha fracasado nuestro adversario. Pero déjame decirle, hermano, que el enemigo no es torpe. Lo intenta de otro modo. Y lo podemos ver ahora en el versículo 8 al versículo 10. Y nos dice así las Escrituras: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Hermanos, podemos ver otra propuesta de Satanás. Le dice a Jesús: ¿quiere todo esto? Pues te lo doy. Y hay una afirmación de parte de nuestro adversario que tiene reinos, que él tiene dominio sobre ellos. Y recordemos, familia, él no tiene autoridad propia. La creación en su totalidad está sujeta a la voluntad de Dios. Y cualquiera que ejerza voluntad sobre alguna esfera es una autoridad delegada, una autoridad limitada. Una verdad es que el Mesías tendrá autoridad sobre todas las naciones, y esto es un hecho, por lo cual este ofrecimiento es algo que ya es garantizado. En un sentido, lo que el adversario está ofreciendo es un atajo, un empujón a la obra completada del Padre. Este atajo, cuando lo miramos bien detenidamente, nos muestra que a nosotros nos hubiera gustado, a nosotros nos hubiera encantado ser impulsados si lo hubiéramos tomado. Por ejemplo, este es el atajo de que no tiene que someterse a la voluntad del Padre, no tiene que ser obediente al Padre, no tiene que recibir el rechazo de su pueblo, no tiene que vivir la traición de sus discípulos, no tiene que ir a la cruz y morir dolorosamente. ¿Se postraría Jesús? ¿Tomaría autoridad sobre las naciones sin ir a la cruz? ¿O se postrará ante Dios, tomaría su cruz y así llegaría a reinar? Jesús, frente a esta propuesta de atajo, responde de igual manera: escrito está. Y cuando miramos el versículo 10, Jesús le dijo a nuestro adversario: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si pudiéramos estar hablando un poco más sobre la adoración a nuestro Señor, pero no es mi intención en el día de hoy, sino mostrarte cómo el Señor, dependiendo de la palabra, vence la tentación, dependiendo del Espíritu, vence la tentación, y cómo usted y yo también podemos vencer la tentación. Y no es hasta el capítulo 26 que vuelve a aparecer las sombras del enemigo, y es en la persona de Judas. En el Evangelio de Lucas lo muestra más claramente en Lucas 22:3, y nos dice así la Escritura: y entró Satanás en Judas, pero sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. En el Evangelio de Lucas nos muestra claramente cómo Satanás utiliza a las personas, y hay una confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero podemos ver que el triunfo de Jesús sobre la tentación en el desierto fue apenas un anticipo. La victoria definitiva fue en la cruz. Por tanto, yo quiero concluir, hermanos, en esta porción con un versículo que doy por sentado que usted conoce de memoria, y es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo que yo quiero compartirte algunas verdades claves del pasaje en el día de hoy, y también la idea central del sermón. Algunas verdades claves del pasaje. Las tentaciones son reales. Tú y yo vamos a vivir y vamos a enfrentar tentaciones. El enemigo ataca en momentos de debilidad. El Señor tenía hambre. Era un momento, podemos decir, en el cual se muestra su naturaleza humana. Y usted y yo también padecemos a veces hambre, y podemos ser tentados en nuestras debilidades físicas, pero sobre todo también nuestras debilidades espirituales. También alguna de las verdades claves del pasaje es que la palabra de Dios es nuestra arma. ¿Cómo se defendió el Señor? Dependiendo de la palabra. Escrito está. Y siempre vamos a poder ver que otra de las verdades claves es que la obediencia trae la victoria. El Señor estuvo en obediencia completa al Padre, por lo que
esa obediencia trajo la victoria. Pero sobre todo podemos ver que después de la prueba viene el fortalecimiento en nuestra vida espiritual. Así que tenemos 5 verdades claves. Las tentaciones son reales, el enemigo ataca en momentos de debilidad, la palabra de Dios es nuestra arma, la obediencia trae la victoria y después de las pruebas viene el fortalecimiento. Así que, hermanos, la idea central del sermón es mostrar que donde Adán falló, cayó como cabeza del pacto de obras, Cristo vence como cabeza del nuevo pacto. También que su victoria es nuestra esperanza, por lo que quiero concluir haciéndote una gran pregunta en la mañana de hoy. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está anclada tu esperanza?